Bueno, es para mí un gusto presentar en esta sesión a Marcelo Cavarossi. Marcelo es una de las referencias de la ciencia política argentina por sus trabajos sobre el Estado, sobre los partidos políticos, la democracia en Argentina. Él tiene un doctorado en la Universidad de Berkeley, dio clases en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, que es donde nos conocimos. Posteriormente dirigió el doctorado de Ciencia Política en Flaxo y ahora ya lleva años siendo profesor de planta de la Universidad de San Martín en Buenos Aires, donde está muy activo dando sus cursos de licenciatura y de doctorado. Marcelo, bienvenido a esta serie de no sé si decirlo, programas o en cualquier caso de espacios para analizar los retos de la política hoy. Y por ahí vamos a empezar, ni más ni menos. ¿Cómo ves el escenario político hoy? ¿Cuáles son los temas que te preocupan, que te generan inquietud? Adelante. Bueno, creo que gracias, Manolo, por esta generosa invitación y un gusto de estar compartiendo este espacio con ustedes en Salamanca. Bueno, creo que estamos en un problema que se podría comenzar refiriéndose a él con una frase que era un título de una excelente nota que escribió hace 25 años un gran colega Norbert Lechner, que decía: la política ya no es lo que fue. Fundamentalmente se refería a un estado de la política en el pasado, con por supuesto todos los variantes que los diferentes escenarios nacionales configuran, en el cual la política, de una manera más o menos conciliatoria a veces y a veces de otra manera más conflictiva, pero sin embargo era un espacio en el cual se negociaban las cuestiones que hacían a la sociedad, los principales conflictos que se daban dentro de la sociedad, a veces con rupturas esas negociaciones, a veces sin rupturas, pero la política, para recordar la imagen de Lechner, era el espacio en donde se centraba la sociedad. Bueno, creo que estamos asistiendo a una larga etapa ya en la cual ese fenómeno no es tan cierto y estamos siendo afectados por un síndrome que podría llamarse de descentramiento de la política, que en algunos casos incluso ha generado respuestas autoritarias para tratar de resolverlo. Eso los encontramos tanto en América Latina. El caso más reciente, por supuesto, es los últimos 10 años de Venezuela, trágicos 10 años de Venezuela, pero también en Europa tenemos casos como lo señala el caso de Hungría, bueno, Turquía también, en el cual se produce simplemente un deslizamiento profundo en dirección de soluciones autoritarias. Pero si nos mantenemos dentro del ámbito de las democracias políticas, yo creo que ese problema es muy grave en casi todos los casos, que hay muy pocos casos en los cuales la política siga teniendo esa capacidad de funcionamiento en torno a un modelo también relativamente estable, y eso no es ajeno, por supuesto, también a la crisis del Estado, que se da en muchos países del mundo, y especialmente en aquellos países como los de América Latina, en la cual no funciona, que sea con todos los problemas que tiene, pero funciona un sistema de negociación regional, como es el caso de la Unión Europea. Y entonces, pensando específicamente en el caso de las democracias latinoamericanas, donde, como tú sabes, prácticamente son todas democracias presidencialistas, nos encontramos con un patrón ya prevaleciente, yo diría prácticamente durante todo el siglo XXI, con un par de excepciones. La excepción más notoria creo que es Uruguay, quizás en alguna medida Costa Rica también, aunque lo he seguido menos el caso de Costa Rica, y quizás Chile,
donde a pesar de las protestas sociales del año pasado hay una posibilidad de que se recentre la conflictividad social y la política en torno al funcionamiento de las instituciones, nos encontramos con un patrón en el cual las democracias están funcionando muy mal en dos sentidos. Por un lado, para ser el ámbito en el cual se negocian las cuestiones económicas, sociales y culturales que marcan clivajes dentro de nuestras sociedades. Y también, paralelamente a eso, excepto algunos casos muy aislados, la política lo que hace es más bien contribuir, o al menos en el mejor de los casos, a no revertir los procesos de fragmentación social que hay. Y eso ocurre tanto en los casos en los cuales la macroeconomía funciona bien, como son hasta antes de la pandemia, eran muchos de los países de la región andina en Sudamérica, como en países en los cuales la macroeconomía no funciona bien. Ese rasgo yo creo que no debemos dejar de vincularlo a la pronunciada evaporación de los partidos. Este es un tema que prácticamente cruza la región y el mundo, que los partidos tenían en los modelos keynesianos, en los modelos de negociación de intereses a través del Estado, tenían, con todas las diferencias que se daban en los diferentes sistemas y diferentes configuraciones partidarias en el mundo, pero tenían un rol central en ese proceso, y en casi todos los casos han perdido ese rol. Han perdido ese rol, incluso en los casos en los cuales se mantienen formalmente los sistemas partidarios, porque como sabemos hay muchos casos en los cuales los sistemas partidarios han estallado. Y quizás el caso más tremendo en ese sentido en los últimos 5 o 6 años es el de Brasil, en América Latina, donde parecía que se había consolidado bastante firmemente un sistema bicoalicionista, uno podría llamar, de 2 grandes coaliciones partidarias, que en la crisis del impeachment a Dilma y la asunción de Bolsonaro como presidente, lo que se ha producido es un estallido total del sistema partidario brasileño. Entonces, de nuevo, excepto quizás Uruguay, donde afortunadamente siguen funcionando bastante bien los partidos, y posiblemente, esto está por verse, en el caso de Chile, si es que toda la negociación acerca de la reforma constitucional se puede canalizar adecuadamente, en el resto de América del Sur, en México, los partidos han perdido relevancia. Y subrayo el caso de México también, porque tenemos prácticamente en México tenemos un gobierno personalista, independientemente de las virtudes o defectos de López Obrador, en la cual muy claramente López Obrador gobierna sin su partido. El partido es bastante poco importante en toda la configuración, a diferencia de lo que era el PRI, por supuesto, en la política mexicana hace 40 años atrás. Entonces, ese es un problema gravísimo, y que veo que en pocos casos se esté resolviendo, se esté caminando en la otra dirección. Con la pandemia, además, naturalmente tenemos un proceso de represidencialización de la política, porque los desafíos y los dilemas que genera qué hacer con la pandemia, por un lado, y qué hacer con los efectos económicos de esa pandemia, pone en el centro de la acción, en el centro de la escena, al presidente. Y este fenómeno yo creo que es peligroso. Es peligroso incluso en los casos de lo que lo hace, en caso de aquellos presidentes, pocos, que lo hacen bien, que la verdad que no encontramos muchos casos en América Latina de eso, y por supuesto es todavía mucho más peligroso en aquellos casos en los cuales las estrategias no revelan ser muy efectivas. Entonces, ese primer punto nos lleva a que, paradojalmente, quizás, y me gustaría saber también cuál es tu opinión, es que esta represidencialización
de los sistemas políticos también puede estar llevando, y en algunos casos ya ha pasado eso, a la fragilidad de los incumbents. Estos personajes que se ponen así en el centro de la escena tienen casi la suma de poder, independientemente de que lo quieran asumir o no. Hay muchos que lo quieren asumir, por supuesto, pero incluso en aquellos que no son más o menos respetuosos de los procesos institucionales, los pone en el centro de la escena, porque se exigen soluciones inmediatas, que sabemos que son bastante, casi imposibles de... y yo creo que lo que vamos a estar asistiendo, en muchos casos estamos asistiendo ya, a centramiento en los presidentes y al mismo tiempo su creciente fragilidad. Creciente fragilidad que se puede canalizar en dos direcciones. Una, la dirección más sana, yo diría, es que esa fragilidad se traduzca en alternancias. Y alternancias que no impliquen vuelta necesariamente al cuadro político anterior que se daba en cada caso, sino que me parece que no es de descartar que en muchos casos sigan apareciendo outsiders que cobran relevancia. Bueno, el caso en el cual probablemente nos dirijamos inevitablemente a eso en América del Sur es Perú, donde el año que viene, como se sabe, va a haber elecciones presidenciales y realmente el panorama de los potenciales candidatos es bastante desolador. Hay un sí, por eso. Pero además, ¿quiénes son los más, los que están, igual, están todos muy bajos en cuanto a popularidad, pero los que aparecen como potencialmente con más niveles de reconocimiento son personajes bastante ajenos a la política, aunque también Ollanta, parece que Ollanta Humala está anunciando que estaría tratando de volver. Ese caso me parece que revela este riesgo de alternancia institucional con resultados inciertos en el caso de los outsiders, e incluso con algunos insiders también, ¿no? Y la otra cosa es que yo creo que en varios casos puede haber disrupciones más graves del sistema político. Bueno, estos días estamos asistiendo a que no está claro qué va a pasar en Bolivia. Sabemos que el nuevo presidente, electo muy claramente y aparentemente en elecciones bastante inobjetables hace pocos días, Luis Arce del MAS, está siendo objetado muy fuertemente por los grupos de derecha que estuvieron encaramados en el poder con el gobierno de Áñez. Aparentemente ya están siendo implementados paros y cortes en Santa Cruz, en la provincia del Oriente, y en otras, en Cochabamba, en Potosí, también en Bolivia, y se supone que Arce tiene que asumir en 3 días. Entonces el panorama es muy confuso porque esos comités están pidiendo a 3 días del cambio presidencial y con una elección que no ha sido objetada por ninguno de los observadores, incluido la OEA, está pidiendo que se haga un proceso de auditoría electoral, cosa que es prácticamente pedir que se postergue el proceso de... Bueno, eso es muy grave en Bolivia y hay que ver eso cómo se procesa. Y digo, ese riesgo... Sí, dime. Sí, no, te iba a decir, Marcelo, hablando del presente y de estos riesgos, es inevitable hablar del proceso electoral en Estados Unidos. No tanto por lo que supone para Estados Unidos, sino como efecto, mostración para el resto del mundo y para el resto de América Latina. ¿Cuál es, en tu opinión, cuáles pueden ser las implicaciones que este proceso puede tener? Bueno, son, yo creo, terribles. Terribles por 2 razones. Primero, por lo que implica en términos de la presencia de este mensaje por parte de Trump, un mensaje claramente en la cual la búsqueda del enemigo está permanentemente en el centro de su discurso, aunque no necesariamente se traduzca en acciones concretas, porque no ha pasado mucho en el sentido en la política norteamericana en los años de Trump, pero sí en el plano discursivo, esta búsqueda de enemigos, tanto externos como internos, pero sobre todo internos, que
puede causar disrupciones serias en el funcionamiento de la política norteamericana, pero sobre todo tienen efectos, como tú sugerías, en cuanto a el efecto mostración de eso en relación al resto del mundo democrático, en el cual las tentaciones de recurrir a este tipo de discurso abundan. Y el segundo riesgo en Estados Unidos, que también me parece que se puede dar en el caso de algunos países de Europa, quizás no tanto en América Latina, es que ese tipo de discursos refuerzan la posibilidad de un quiebre social muy profundo en el caso de Estados Unidos, entre The Deep America y los otros, ¿no? Que se refleja en esta paridad de la votación de 70 millones plus de votos de cada una de las coaliciones, pero en los cuales una de las coaliciones claramente está considerando a los otros como enemigos. Hay un artículo que apareció ayer de Richard Sennett en el Guardian de Inglaterra, en el cual retrata muy bien este riesgo. Bueno, eso en América Latina también puede tener efectos, y los tiene seguramente en muchos países de Europa, ¿no? En el cual ese tipo de proceso refuerce clivajes sociales pronunciados, clivajes étnicos, la búsqueda del enemigo externo interior, ¿no? Que en realidad el enemigo externo, obviamente, sí, en el caso de Europa está retratado con las minorías musulmanas, que son importantes en muchos de los países. Bueno, ese impacto también me parece muy, muy grave, que es decir, que la política, en vez de, si uno sigue el ejemplo o el síndrome que representa Trump, que la política, en vez de contribuir a resolver los conflictos sociales, los agudice. Me parece que ese es un riesgo muy alto, a lo cual el fenómeno de Trump, pierda o gane las elecciones estas, que todavía no está el resultado definitivo, contribuye de una manera desgraciada. Sí, Marcelo, y en este escenario, hoy estamos, como esto queda grabado, estamos a 5 de noviembre, cuando estamos haciendo esta grabación. Y en este escenario, y con eso ya vamos enfilando la recta final, ¿cuál es el papel que están jugando las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el ruedo político? Bueno, no soy, tú eres mucho más experto que yo en eso. Bueno, el libro que has sacado recientemente ahí con Porfirio Cardona en Colombia toca este tema, y otros trabajos que has hecho y otra gente. No soy un experto en ese tema, pero me parece que la manera en la cual las redes están funcionando en el caso de la elección norteamericana, a mí me ha sorprendido. Porque la verdad que están funcionando, excepto si uno toma los chateos de personajes, y así personas muy extremas, ¿no? Es decir, que realmente son patológicamente caracterizables, y hay muchos, si uno se mete en alguno de esos. Sin embargo, me parece que, por lo que yo he visto estos días, los intercambios de las redes, si bien aparecen, como digo, mensajes así muy altisonantes, no ha actuado de una manera negativa. Y eso en parte tiene que ver con las mismas salvaguardias que algunos de los mecanismos han establecido para tratar de alguna manera purgar o evitar que se difundan los mensajes de carácter más extremo, o por lo menos de ponerle salvedades que limitan quizás su impacto o su credibilidad. Porque el problema es que los mensajes más locos son creíbles a los ojos de buena parte del público, ¿no? Y ya para finalizar, una última cuestión. ¿Cómo percibes tú el papel del Estado en el año 2021? Bueno, si la democracia está atravesando una especie de falla geológica, el Estado está atravesando, por su parte, otra falla geológica, ¿no? Porque creo que, sin duda,
lo que ha revelado, a mi juicio, la pandemia y los efectos económicos y sociales de la pandemia, por ejemplo, en términos de a quién puede tener acceso o no a tratamientos hospitalarios razonables, a quién puede tener acceso o no a ayudas en los casos de sectores muy empobrecidos o de empresas fallidas. Lo que revela esta circunstancia es que la coordinación de mercado por sí sola no funciona, ¿no? Que ya está claro que en los últimos, sobre todo a partir de la crisis financiera del 2008-2009, que es el que en realidad derivó en dirección de menos Estado, ¿no? Porque se pidió ajuste y todo lo demás, pero desde ese momento a lo que asistimos claramente es que el capitalismo mundial, a pesar de que es enormemente dinámico en muchas de sus regiones, es cada vez más desordenado, ¿no? Y que la posibilidad de corregir sus crisis o hacerla lo menos grave posible es muy baja. Por lo tanto, eso nos dice hace falta más Estado, hace falta más coordinación a través de autoridades políticas. La pandemia, por supuesto, exacerba eso. Y me parece que, lamentablemente, excepto 3 o 4 casos muy aislados, qué sé yo, Nueva Zelanda, a Taiwán, si nos atenemos a los resultados que han logrado, Uruguay, en el caso latinoamericano, ¿no? Donde es el país que probablemente hay más Estado en toda América Latina, en Uruguay, excepto en muy pocos casos, los Estados no han funcionado bien, no están funcionando bien. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la manera en la cual el Estado se imbrica con lo que estábamos hablando antes, con el funcionamiento del régimen político, ¿no? Que ahí hay cadenas de transmisión que hasta hace un par de décadas o 3 décadas funcionaban bastante mejor, cuando se dieron las transiciones en el sur del Mediterráneo, incluido la española en Europa, cuando se dieron las transiciones en América Latina, bueno, que ya no están funcionando, ¿no? Entonces, la paradoja es que hace falta más Estado, sin duda, hace falta más Estado, pero que este Estado, precisamente por la crisis de la política, se vuelve menos creíble, menos efectivo en buena parte de los casos. Muy bien, Marcelo, pues muchísimas gracias, profesor Cavarossi, por sus minutos y por compartir con este programa su conocimiento. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación y un placer.